Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen mucho la pena. Espero que hayáis empezado el año con buen pie y sobre todo con buena salud. Los propósitos que todos hacemos estos días son una buena forma de repasar lo que hemos hecho bien y lo que no hemos sabido o no hemos podido hacer mejor durante el año pasado. En mi caso, uno de esos propósitos es poder continuar con este podcast, que me sirve para no desconectar del todo de un mundo tan apasionante como es la comunicación, además unido a un deporte tan especial como es el fútbol. Esperemos que este 2022 y su temporada futbolística se desarrollen dentro de una relativa normalidad y que sigan surgiendo historias y personajes dignos de vuestra atención. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Siempre que se habla de la catástrofe aérea de Superga, donde el Grande Torino quedó sepultado, estrellado contra la pared trasera de la basílica de aquella montaña, se pone el acento sobre todo lo que se perdió. Y fue muchísimo, ojo. 31 vidas humanas son una auténtica barbaridad. No quiero que me malinterpretéis, ya que lo que sucedió aquella tarde de 4 de mayo de 1949 fue devastador, sobre todo en lo personal. Pero yo hoy quiero rendir mi particular homenaje a todos los allí fallecidos contando la historia de dos de ellos, Aldo Balarín y Valerio Bacigalupo. Tal vez no sean los más mediáticos, reconocimiento que podría tal vez recaer en Valentino Mazzola o Ezio Loik, pero según he podido descubrir preparando este programa, eran muy buenos futbolistas y creo que merece la pena. Sobre la catástrofe en sí hay un montón de artículos, podcasts, vídeos y demás. Por eso no me voy a extender demasiado en los detalles, aunque ya os aviso de que las referencias al accidente serán inevitables. Valerio Bacigalupo nació el 24 de marzo de 1924 en la casa familiar de la Piazza Cavour en Vado Ligure, siendo el último de los 11 hijos de Enrico Bacigalupo y Angela Brunaso, que eran propietarios de un establecimiento balneario en la localidad de la provincia de Savona. El fútbol y la natación son las pasiones de la familia. Manlio, el tercero de los hermanos Bacigalupo, era portero y se convierte en un ejemplo para el joven Valerio. Desde su ciudad natal ha llegado a la máxima categoría del fútbol italiano en clubes como el Andrea Doria, el Torino o el Génova, e incluso llegó a debutar con la selección nacional B. El pequeño Valerio limita, volando sobre la arena de la playa familiar. A pesar de que el calcio es su pasión, no deja de lado los estudios. Y así, después de la primaria y la secundaria, asistió a la escuela comercial, donde se graduó como contable, llegando incluso a matricularse en la universidad. A los 14 años, Valerio es descartado por la Avis de Valeggia, una asociación deportiva para el desarrollo deportivo, pero no se da por vencido y entrará en las categorías inferiores del Vado, entrenado por otro de sus hermanos, Angelo. A los 16 años, una lesión del portero titular le dará la oportunidad de debutar en el primer equipo en la Serie C. El Vado perderá el partido 1-2, pero Valerio para un penalti y es el centro de atención. El club pasa por serios apuros económicos y no se inscribirá en el campeonato. Toma su relevo el Gil, Juventud Italiana del Littorio, pero al año siguiente no renovará su afiliación a la federación y desaparecerá. Entonces, Cesare Queidacha
presidente de la Cairese, agrega algunos de sus futbolistas a su club, y entre ellos está el pequeño de los Bacigalupo, que rendirá muy bien en el grupo C de lo que vendría a ser la Serie D de aquellos años. El Savona, que está en Serie B, se hace con sus servicios, con los de Valerio. Debutará el 4 de octubre de 1942 parando 2 penaltis a la Mater Roma. En ese momento la guerra se recrudece y se para todo, y el fútbol no es una excepción. Cuando vuelve la paz, Valerio es comprado por el Genoa, donde apura su carrera su hermano Manlio. En esta resulta que Vittorio Pozzo, el seleccionador italiano, lo ha recomendado a Ferruccio Novo, patrón del Torino, y este lo quiere ver vestido de granata. Valerio tiene dudas y va a Milán, donde ha fijado ya su sede en la Federcalcio, la federación. Allí constata que el Génova no ha depositado su ficha y por tanto sigue perteneciendo al Savona. Por 160.000 liras y un amistoso para el club, y además de 80.000 liras para él, Valerio ficha por el Torino. A pesar de tener solo 21 años, Luigi Ferrero, el técnico, lo pondrá como titular, y el Bazzi, como le llaman los tifosi granatas, no defraudará. Valerio va deprisa, sobre todo porque el sistema que utiliza el Torino no permite vacilaciones. Cuando el central es superado, ya no está el escudo de los dos laterales, y hay que salir y pensar solo en el balón. Pero el Bazzi lo hace distinto. Se sitúa en perpendicular a la línea del área, sin miedo y desafiante. Si el atacante golpea el balón, puede resultar con alguna pequeña herida, pero el balón no pasará. Así llegan los 2 primeros Scudettos, y el 14 de diciembre de 1947, en el estadio de la Victoria de Bari, llega el debut con la Azzurra. Victoria por 3-1 ante una Checoslovaquia que alinea al gran Laszlo Kubala. También ocupará la portería en Colombes, el 4 de abril de 1948 en la victoria 1-3 sobre el Esblé. El 16 de mayo del 48, en el Comunale de Turín, Italia es duramente derrotada por Inglaterra, 0-4, y el Bazzi recibe un gol que hace dudar a más de uno. Mortensen abre el marcador con un gol que puede ser considerado como una proeza, casi sin ángulo, del inglés, o tal vez, lo que le achacan algunos, un error del guardameta italiano demasiado adelantado o mal colocado. Así sonaba en el nodo italiano de aquellos años. «85.000 spettatori, non se n'era mai visti tanti, attendono il responso della giornata. Sono presenti il ministro Scelba e il sottosegretario Andreotti. Mazzola emerge dagli spogliatoi, gli inglesi Swig, Matthews, Cockburn, Mortensen, Lawton, Wright, Finney. Quarto minuto, primo a cedere Eliani, Matthews lancia, Mortensen affrombola, gira Grezar e saetta un traversone a orologeria incredibile per Bacigalupo che non para. Si crederà adesso, vedendo con calma com'è andata. Dopo l'impeto iniziale, prime perplessità dei nostri. Pozzo no podrá discernir las dudas que pueda tener en la portería, ya que es sustituido en el cargo después de las Olimpiadas de Londres por Novo, quien confirmará su apuesta por el Bazzi en los partidos frente a Portugal, 4-1 en Génova el 27 de febrero del 49 y frente a España en Madrid el 27 de marzo en un partido que finaliza con victoria churra por 1-3. La selección italiana está formando un combinado muy potente basado en el bloque del Grande Torino, de cara a afrontar el Mundial de 1950. Y en ese bloque, Valerio Bacigalupo, de 25 años, tiene un papel crucial reservado. Solo la catástrofe del 4 de mayo de 1949 nos privará de saber hasta dónde podía haber llegado aquel combinado, en cuya portería se estaba afianzando nuestro primer protagonista de hoy. Por su parte, Aldo Ballarín nació el 10 de enero de 1922 en Chioggia, ciudad situada en La Laguna, muy cerquita de Venecia. Desde muy pequeñito se aficiona al fútbol y empieza a jugar en el colegio de los salesianos en Bassano d'Algrapa, aunque también destaca en atletismo y más concretamente en carreras de velocidad, además del lanzamiento de peso o jabalina. Poco después jugará con los juveniles del Clodia primero y de la Rosolina después, donde despuntará como atacante. Su buen hacer en esa posición posibilitará su fichaje por el Adriese, en lo que sería la Serie D de la época. Es ahí donde, debido a las lesiones, su entrenador retrasa su posición
hasta el centro de la zaga, y es entonces cuando Renato Botachini lo fichará para el Rovigo de la Serie C, y en 1941 lo fichará directamente en la Triestina para jugar en la máxima categoría del fútbol italiano. El 25 de octubre del 41 debutará en la Serie A en el empate frente al Lazio 0-0. Tenía 19 años. Poco tiempo más tarde, el 14 de diciembre, Mario Bellini, el técnico del conjunto friuliano, perderá por lesión a su delantero, Cergoli, y la solución que buscarás será un sistema táctico elástico en el que Ballarin, que empieza como defensa, en fase ofensiva pasa a ser delantero centro y será clave en el octavo puesto final de aquel equipo. El 6 de abril de 1942, Vittorio Pozzo le hará debutar en la selección azzurra juvenil en un partido frente a Hungría, en Turín, que terminará con un 3-0 favorable a los italianos. Durante la siguiente temporada, la 42-43, pasan a ocupar el flanco izquierdo de la zaga, donde se asentará como gran figura. Durante el parón obligado por el recrudecimiento de la Segunda Guerra Mundial en Italia, básicamente Italia estaba dividida en dos. Por un lado estaba la República Social Italiana, que dominaba la parte septentrional del país, y por otro lado estaba el Reino de Italia, dominado por los aliados. Pues bien, durante ese periodo, Ballarin disputará el campeonato Alta Italia con el Venezia, finalizando en tercer puesto, por detrás del cuerpo de bomberos de la Spezia y el Torino. Me vais a permitir que haga aquí un pequeño alto en este camino para hablaros de este título que tiene su miga. El 42º Grupo Deportivo del Cuerpo de Bomberos fue creado durante la Segunda Guerra Mundial para reemplazar a la Associazione Calcio Spezia, temporalmente inactiva, y se hizo cargo de la escuadra en su totalidad. Pues bien, este club, o asociación deportiva, como lo queráis llamar, ganó el campeonato de la División Nacional de la República Social Italiana el 20 de julio de 1944, al imponerse en el triangular final disputado en la Arena de Milán al Torino y al Venezia. Este título fue inicialmente reconocido como el título de campeón de Italia, pero fue desautorizado por el RSI el 8 de agosto y declarado ilegítimo por el Reino de Italia el 5 de octubre de aquel mismo año. Mucho tiempo después, el 22 de enero de 2002, la Federación Italiana de Fútbol lo reconocería como título honorífico, oficial, pero no comparable al Scudetto. Con esa resolución de 2002, el título se atribuye de facto a la Asociación de Calcio Spezia, en virtud de la relación de subrogación antes mencionada entre ambos clubes, aunque el Cuerpo de Bomberos y el Spezia eran a todos los efectos dos asociaciones distintas, y por lo tanto Spezia no compitió durante la guerra. Si os fijáis, en la actualidad la Spezia luce en su camiseta un emblema en recuerdo de dicho título. En él se observa la copa recibida en el año 1944 y como fondo están los colores de la bandera italiana. Cuando se reinicia el campeonato nacional, Ferruccio Novo, que está construyendo lo que será el Grande Torino, no dudará en pagar 1,5 millones de liras para vestir de granata a Ballarin. A pesar de la inversión, los primeros pasos de Ballarin en el Toro no son nada fáciles. Él está acostumbrado a la libertad y su entrenador, Luigi Ferraro, impone el sistema. Vamos a ver qué es esto del sistema. Hasta entonces, la táctica más popular era el método, un arreglo más defensivo cuya fuerza era principalmente el contraataque, que había permitido al equipo nacional de Italia, de Vittorio Pozzo, ganar las Copas Mundiales de 1934 y 1938. Sin embargo, el sistema era distinto. En la década de 1930, el inglés Herbert Chapman, entrenador del Arsenal, desarrolló una nueva táctica llamada Sistema OWM, que en la práctica era un tipo de formación 3-2-2-3, con 3 defensores, 4 mediocampistas, 2 mediocentros y 2 interiores, y 3 delanteros ubicados en los puntos W y M. Chapman reorganizó la defensa, eligió retrasar a un centrocampista de contención creando una especie de tapón, mientras que a los laterales se les asignó la tarea de marcar a los extremos. Las tareas de marcado eran más simples. El sistema también era más dinámico, más equilibrado, y si se jugaba con los jugadores adecuados, era una táctica que por primera vez
garantizaba el control del centro del campo. Esto se estableció en 4 jugadores dispuestos en un cuadrado, como se coloca precisamente en la superior de la W y la M, e involucró el uso de 2 mediocampistas y 2 mediapuntas. Con esas premisas, el Torino se convertirá en el Grande Torino, pero mientras que Valerio Bacigalupo creció de forma increíble con esa táctica, Ballarín no las tenía todas consigo y llega a hablar con los directivos del club para comentarles que no se siente nada cómodo, ya que no puede pisar el área rival, y que estaría encantado de volver a Trieste. La respuesta de los directivos es clara, creen en él y también confían en que el sistema, al contrario de lo que piensa el propio Ballarín, puede abrirle muchas y nuevas opciones en su carrera, ya que solo tiene 23 años y tiene mucho que aprender. El punto de inflexión llegará el 7 de octubre de 1945. Ese día, el Torino borra del mapa al Milán con un 5-0 en un amistoso y con un Ballarín desatado, que está entre los mejores de aquel choque. Ese día, el periodista Ettore Berra escribirá: Ballarín ha visto que la prisión tenía barreras frágiles, que uno podía escapar fácilmente y que solo se necesitaba una precaución, nunca perder de vista la propia área. Es decir, que el juego deja el campo libre para que se desarrolle cualquier fantasía, pero que se mantiene firmemente asentado un concepto de disciplina táctica que tiende a frenar al equipo al borde del desorden. El 27 de febrero de 1949, Valentino Mazzola está en Génova con la selección italiana para enfrentarse a Portugal. Prácticamente sobre el mismo césped acepta la propuesta del capitán luso, Francisco Ferreira, para disputar un partido amistoso para conmemorar su adiós al club de sus amores, el Benfica. Ferruccio Novo aprueba el amistoso, pero pone una única condición, que para la fecha elegida, el 3 de mayo, el Torino tendrá que tener el Scudetto asegurado. Torino e Inter empatan a 0 en el último partido previo a la fecha del amistoso, y los Granata mantienen la renta de 6 puntos sobre los Nerazzurri, con lo que el título está en el bolsillo. Durante ese partido, Ballarín recibió un terrible golpe de Nayers y los médicos ponen en duda su participación en el amistoso de Lisboa. Podía quedarse en casa, pero no. Está decidido, quiere estar presente. Como mucho, recibirá algún calmante antes de disputar el partido. Además, su hermano Dino, tercer portero de aquel Torino, nunca ha volado en su vida y está ante la gran ocasión de hacerlo. Pero su presencia no está asegurada. En el avión, el número de plazas es limitado y se reserva un lugar para el joven Piero Bersia. Aldo monta una pequeña escena con Novo y al final este cede. Bersia se quedará en casa y Dino podrá por fin volar. El resultado de aquel fatídico vuelo de vuelta ya lo conocéis. Al final, pequeños detalles se convirtieron en grandes decisiones. Piero Bersia se quedó en tierra y salvó la vida, al igual que Renato Gandolfi, también portero, o Pietro Ferraris, que no contaban para el técnico. También es curioso cómo funciona el cerebro humano, ya que en la memoria colectiva de la mayoría de los aficionados granotas, solo Sauro Tomá, que no viajó a Portugal porque tenía dañado el menisco, se salvó del terrible accidente. Para el recuerdo quedan además los datos, tal vez fríos, pero eso sí, muy elocuentes de lo que era aquel equipo. El Torino, hasta su accidente aéreo, había conquistado 5 Scudetti consecutivos, había anotado más de 400 goles en 5 años, había batido el récord de tantos en una temporada, 125, con un promedio de 3,8 goles por encuentro. Y 10 de sus futbolistas habían formado parte del 11 titular de la selección de Italia en un choque frente a Hungría. Además, el conjunto granata ostentaba un récord terrorífico. Acumulaba 93 partidos consecutivos sin conocer la derrota. No caía desde febrero de 1943. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep.
and it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Con los acordes del Weapons de Dark Rocks cerramos este pequeño homenaje al Grande Torino, en el que hemos repasado la trayectoria de dos de sus integrantes, y cómo el destino, o qué sé yo, hizo que ambos perdieron la vida en Superga. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_Arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com. Si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro reproductor de podcast favorito Quiero Ser Como Letizier. En iVoox, Spotify, iTunes y también en Google Podcast lo encontraréis seguro. Y cuando lo encontréis, suscribiros, ya que es tremendamente importante para el futuro de este proyecto. Hoy nos despedimos con una frase de Antal Zdabo, arquero húngaro, quien tras perder la final ante Italia 4-2 en el Mundial de 1938 y en referencia al mensaje que Mussolini le había enviado a los jugadores italianos antes de que salieran a la cancha, que decía vencer o morir, comentó: pese a la derrota es el mejor partido de mi vida, porque se salvaron 11 vidas. Hasta la semana que viene. I'll tell you how I feel. What's that I go?